Buenas noches, compañeros y licenciada. En este momento nos estamos reuniendo para el grupo número 1 de la clase de liderazgo del tercer periodo del año 2021 con mis compañeros Andrés Martínez, Roxana Vanegas, José Luis Zelaya, que en este momento no pudo acompañarlos, y su persona, Ricardo Valladares. En este momento nos acompaña la licenciada Doris Díaz, que nos va a ayudar a indagar un poco en su experiencia, bajo su experiencia, lo que es el liderazgo desde su punto de vista y nos va a ayudar a poder comprender un poco más en cómo se aplica el liderazgo en un ámbito laboral y específicamente en el que ella se desarrolló. Doris, buenas noches. Un gusto Buenas tenerla noches. aquí. Agradecemos mucho que haya tomado de su tiempo para poder ayudarnos con esta asignatura. Y para empezar, vamos a hacerle una pregunta para que las personas que nos miran y que nosotros mismos también podamos conocer un poco de lo que ha sido su vida laboral. Cuéntenos en dónde ha trabajado, en qué área se ha especializado y qué es lo que ha hecho básicamente en su vida profesional. Buenas noches a todos. Es un gusto para mí estar con ustedes esta noche, ¿verdad? Pues en mi área personal como profesional, soy maestra de educación primaria. Trabajo como docente en una escuela de la ciudad de Tegucigalpa, una escuela de mucho renombre, la escuela Dr. Ramón Rosa, que está ahí en el barrio Morazán. También tengo una licenciatura en educación básica de la Universidad Pedagógica Nacional y mi desempeño en el área laboral siempre ha sido con niños y con adolescentes, ¿verdad? He trabajado en instituciones de escuelas primarias nada más, en las escuelas públicas. Desde el año 96 estoy laborando como docente hasta la actualidad, ¿verdad? Que ya estoy esperando jubilarme pronto, ya quiero retirarme, ¿verdad? Y he trabajado con niños y he trabajado con el grupo de compañeros dentro del centro educativo. También actualmente, hace unos meses, bueno, creo que ahorita en noviembre, terminé un diplomado en competencias socioemocionales para trabajar con niños y con adolescentes. Y ahí también se pone en práctica lo que es el liderazgo, ¿verdad? Excelente. Ok, entendemos mucho que realmente ha tenido una carrera bastante amplia, sobre todo en lo que es la educación, y a nosotros Así nos va a es. ayudar a conocer mucho de su experiencia porque en el ámbito educativo se tratan con muchas personas y como usted lo ha dicho, en especial con adolescentes, con niños, Uh-huh. y nosotros conocemos que todos pasamos por esa etapa de que se necesita mucha guianza, sobre todo en esas edades. Así es. Y hemos tratado siempre, bueno, cuando se trabaja en los centros educativos, no solo se lidera, perdón, con los estudiantes, sino que también con los padres de familia, ¿verdad? Nosotros como docentes somos líderes ahí, dirigiendo a los niños, dirigiendo a los padres de familia también, dirigiendo proyectos dentro del centro educativo que son extra clases, ¿verdad? Así es. Bueno, pasando a conocer un poco más de usted, quisiera que nos contara un poco quizás su personalidad y en la forma en que usted mira las cosas para desempeñarse en su trabajo y en cualquier aspecto que el trabajo requiera, como cuáles son sus principios, en cosas en que usted se basa para poder siempre laborar de la mejor forma. Pues uno de los principios para mí o como valores son la responsabilidad. Me gusta la puntualidad, ¿verdad? A veces me considero como que también exigente, porque si estamos que las competencias, lo que me propongo con un equipo, con un grupo, pueda ser logrado, digamos, si es posible en un 100%, ¿verdad? Eso, la disciplina me gusta, la organización, que los proyectos que se lideran sean bien planificados, que sean bien organizados. Eso.
Excelente. Bueno, y para entrar un poco en lo que ya es el tema que tratamos en la clase, que es la clase de liderazgo empresarial, quisiera Ujú. conocer desde su punto de vista, claro, ¿cuál considera usted la verdadera importancia de lo que es el liderazgo? Pues para mí el liderazgo es de mucha importancia porque los grupos, un grupo en comunidad tiene que ser dirigido por un líder que tenga capacidad, ¿verdad? Que tenga talento, que tenga principios, como dijo usted, acaba de decirlo, ¿verdad? Una persona que sea organizada. Entonces, yo creo que un barco sin dirección, imagínense, se va, ¿verdad? Entonces, siempre se necesita un líder en un grupo, en un equipo, en una comunidad para dirigir proyectos. Entonces, el liderazgo es muy importante. Yo pienso que todas las personas tenemos liderazgo. Por ejemplo, desde el ámbito familiar. Yo tomo en cuenta eso. Por ejemplo, en casa siempre hay una cabeza en el hogar, que somos los papás, ¿verdad? Pero también los hijos tienen liderazgo en escala. Por ejemplo, el hijo mayor en casa tiene un liderazgo para poder dirigir a sus hermanos menores. Entonces creo que el liderazgo lo tenemos todos y que día a día lo ponemos en práctica. Por mínimas que sean las cosas, lo ponemos en práctica. Entonces sí, para mí el liderazgo es de mucha importancia, porque si no nos iríamos a la borda, ¿verdad? Como se dice en el ámbito. Sí. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo de que de alguna manera, aunque no estemos en una posición de quizás de importancia como Así es. ser un padre o estar o ser el jefe de alguien, de alguna manera todos podemos emplear lo que son los principios y las características de lo que es un líder. Un líder, Todos así es. tenemos la oportunidad en cada uno de nuestros días para poder Lo ayudar a las desempeñamos. personas y exactamente. Desempeñamos, así es. Entonces, de mucha importancia el liderazgo por eso, ¿verdad? Claro. Ahora, a otro tipo de preguntas, ya quizás hablando un poco más de lo que ha sido su experiencia, quizás en casos concretos, quisiera Ajá. que me contara alguna situación en la que hubiera tenido que cambiar de alguna forma la forma en que se trabajaba en cualquier ámbito de su trabajo, ya sea con sus compañeros o los alumnos a los cuales le estaba impartiendo sus clases. ¿Hubo así una situación donde usted dijera que, bueno, esto no está funcionando, necesitamos hacer algo para cambiar la circunstancia? Fíjense que sí. Ahorita recuerdo, ahorita que usted me pregunta, yo recuerdo en un caso que me asignaron un grupo de estudiantes de 6 años, era un primer grado, ¿verdad? A mí siempre me ha gustado trabajar con estudiantes de 12 a 14 años porque lo siento como que están más grandes, son más maduros, pero me asignaron ese grupo de niños de 6 años en edades que vienen de un preescolar y entonces yo me sentía así como a dirigir a estos niños. Usted imagínese, niños inquietos, niños pequeños, y qué metodología voy a utilizar para enseñarles a leer, para enseñarles a escribir. Entonces recuerdo que en ese tiempo estábamos con el método silábico, que con ese método aprendí yo de que yo estaba en primaria, ¿verdad? Entonces yo sentía que ese método de palabras normales o silábicos no me funcionaba. Entonces le digo a mi otra compañera de primer grado, mira, si podemos trabajar con el método de cuentos, es súper mejor. Entonces cambiamos en ese momento la metodología, fue una decisión que la hicimos en conjunto y no funcionó. Recuerdo que al final terminamos aplicando los dos métodos, el malos. Entonces en esa ocasión yo lo apliqué. Cuando me sentía como atada de pies y manos, cuando me dan ese grupo pequeño, pero como le digo, con el liderazgo uno puede buscar las alternativas para poder salir adelante en cualquier situación que se le presente en la vida. No, y me gusta algo que dijo que fue no solo una decisión suya, sino fue en Ajá, conjunto, en conjunto. que recibiendo diferentes opiniones y quizás perspectivas para que se tomara la mejor decisión, claro. Así es, diferentes ideas y no funcionó. Terminamos con un grupo excelente, leyendo y escribiendo bien esos muchachitos. Me pasó el susto. Sí. Bueno, y quisiera preguntarle, ¿en algún momento usted tuvo una situación donde miró a algún compañero de trabajo y vio de que quizás no le estaba saliendo bien las cosas y usted vio la necesidad de ayudarle a alguien? ¿Tuvo una Sí, situación así?
Así es. ¿Cómo le ayudó? Con una de mis compañeras que llegó de la escuela de bomberos. Ella llegó a la Ramón Rosa. Ella trabajaba en el ciclo básico con muchachos de 15, 16 años. Y llegó a mi escuela y me decía, Dori, aquí hay cosas que yo no las entiendo, como la forma de hacer una planificación de clases para niños de primaria. Entonces vine yo y le mostré mi planificación, le mostré mi organización de mi planificación y le fui orientando y a ella le ayudó mucho. Y trabajamos muy bien, aunque no estábamos con el mismo grupo de estudiantes, porque ella tenía un 5º grado, yo estaba con los grados inferiores, pero sí le ayudé en esa parte. Sí. Ah, qué bueno. Porque yo, como lo hablamos, aunque de repente no sea de nuestra tarea, como el ayudarle a alguien, cuando Ajá. vemos un compañero necesitado quizás de alguna orientación y nosotros tenemos las capacidades para ayudarle, la verdad es una buena oportunidad para eh, dar de nuestros conocimientos y aportar a lo que una persona puede hacer y para que ella también salga adelante. Así es. Y una persona con liderazgo también, además de ayudar, se da la oportunidad de conocerse con la otra persona, ¿verdad? También, también, Además de también. ayudar, se comparten, sí, se da la oportunidad de conocerse. Así es. Y de mi parte sería la última pregunta que tengo que hacerle y quiero saber, ¿alguna vez ha tenido que tomar una decisión de mucha importancia para que algún objetivo que usted se haya trazado, ya sea de forma institucional o de forma personal, ha tenido algún momento donde dijo que, bueno, necesito cambiar la forma en que estoy haciendo las cosas para que yo pueda alcanzar este objetivo? Sí. Recuerdo una de las veces, como dice usted, ¿verdad? Hay momentos que no podemos, perdón, no podemos tomar decisiones a la ligera. Hay situaciones en la vida que se nos presentan, pero tenemos que sentarnos a pensar y ver las cosas desde otra perspectiva. Por ejemplo, en una ocasión a nosotros, le voy a contar una historia, una anécdota personal, muy personal. Eh, Mi esposo enfermó con una enfermedad de un tumor en su garganta. Tuvimos que acudir al médico de inmediato y el médico dice, hay que hacer una cirugía de emergencia. Y me acuerdo que estábamos en el hospital Viera y luego yo le digo al oncólogo, ¿y una cirugía aquí cuánto vale? Y me dijo, aquí le cuesta una cirugía, me dijo que como 150 parece. Pero yo puedo hacer una cirugía a usted, a su esposo, me dijo en San Jorge que le va a costar 75. Entonces le dije en ese momento, ok, está bien, en San Jorge. Entonces vino él y nos dio todo lo que teníamos que hacer para la cirugía que fuera allá. Y yo me fui a mi casa. Y estando en casa, me cambió mi chip, mi cambio de decisión, como dice usted. Son esas decisiones que a veces tenemos que sentar y pensar y analizar, ¿verdad? Y es así cuando se logran los objetivos, ¿verdad? Entonces yo fui a casa, me senté y luego pensé, mi esposo tiene un seguro social y le digo yo, mañana mismo nos vamos a ver si hay una oportunidad allá. Y llegamos, tomamos la decisión juntos de irnos al Hospital Seguro Social y encontramos el espacio con oncología. Hicimos gestiones ahí. Entonces hicimos ese cambio de decisión, ese cambio de hospital, ¿verdad? Y bueno, en el seguro hicimos las gestiones y ahí fue realizada la cirugía de mi esposo. Entonces hay momentos en la vida que uno tiene que buscar las alternativas, ¿verdad? Y tomar las decisiones de forma calmada es lo mejor, pensándolo, analizándolo, ¿verdad? Los objetivos se logran así de mejor manera, o sea, no dirigiéndose por una sola dirección, sino que buscando varias alternativas. Así es, y la verdad me gusta que el ejemplo que nos da, porque de esa manera vemos de forma concreta un ejemplo de vida real en donde el liderazgo o la forma en que en que se desarrolla un líder puede ser empleada en nuestra vida cotidiana. Vimos que Así no es. fue algo de trabajo, fue algo que implica Uh -huh. la vida de alguien más. Y como pudimos ver con el ejemplo que nos dio Doris, realmente
tiene sus frutos cuando uno se pone a analizar y pensar para tomar la mejor decisión. Así es. Hay que tomar, cuando uno va a tomar una, yo siempre digo, cuando vamos a tomar una decisión, no tomarla a la ligera. Hay que pensar en los pros, hay que pensar en los contras, qué me puede funcionar, qué no me puede funcionar, ¿verdad? Y así se pueden lograr los objetivos. Bueno, muchas gracias. Esto sería todo de mi parte y los dejo con mi compañera Roxana, que también tiene unas preguntas de su parte. Un gusto estar con ustedes. Bueno, buenas noches de nuevo. Un Buenas gusto noches. saludarle, licenciada Doris, compañeros. Igual. Bueno, voy a comenzar diciéndole algo. Mi mamá también es maestra, igual Qué que bueno. mi papá, igual que mi papá. Hablamos los profesores, ¿verdad? Así es. Créame que sí la comprendo cuando menciona que le gusta trabajar más prácticamente con adolescentes. Mi mamá es todo lo contrario. A mi mamá le gusta trabajar más con niños en preparatoria. Y bueno, me gustó en lo que dijo que al momento de tomar sus decisiones, cambiar un rol de trabajo al que usted no estaba básicamente de todos sus días, ¿verdad? Y es el contrario de mi mamá, que mi mamá dice, no, a mí no me gustaría trabajar ahí, porque mi mamá tiene 30 años en educación. Y entonces no me dice, no, a mí me gusta más la educación con niños porque los niños absorben más, ellos son como una esponja. Y ahí tiene toda la razón, pero incluso todo tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que una vez yo le pregunté a ella y se lo voy a preguntar hoy a usted, que sería una de mis primeras preguntas. Dígame. ¿En algún momento de su vida usted tuvo una situación en la que haya tenido que tomar una decisión compleja? Sinceramente, ¿cómo lo hizo? Una decisión compleja. Una decisión compleja como una decisión a largo plazo, ¿verdad? Sí. Cuando yo tuve que tomar una decisión compleja, como le digo, ¿verdad? Siempre que tomamos decisiones lo hacemos analizando los pros y los contras. Cuando yo compré mi casa de habitación, yo sentí algo así como complejo, ¿verdad? Esa decisión igual la tomamos en conjunto con mi esposo y yo miraba en algunos momentos las cosas como cuesta arriba. Qué complejo una casa, ¿verdad? Que no cuesta 200 lempiras. Pero fue una de las mejores decisiones que nosotros tomamos y recuerdo yo esa época, yo estaba laborando ya en Tegucigalpa, en la escuela Ramón Rosa, y me decía mi esposo, yo no tengo un trabajo estable, estoy con un contrato de trabajo en la Secretaría de Educación. Era una decisión muy compleja que teníamos que tomar, pero le digo yo, bueno, empecemos con el proyecto, primero vamos a ir a Banco Atlántida a ver si nos aprueban un crédito para esa vivienda y confiando siempre en Dios, porque Dios es en primer lugar, siempre en nuestras decisiones, el centro de nuestras decisiones tiene que ser Dios. Todos nuestros planes y proyectos tienen que estar puestos en manos de Dios. Entonces comenzamos y hicimos fuimos a Banco Atlántida, nos dijeron, sí, traigan esto, esto y esto, y esperamos, y nos tocó esperar un lapso de, perdón por el ruido de los perritos, qué pena. Tuvimos que esperar un lapso como de unos 2 años para poder que el proyecto se realizara, ¿verdad? Perdón por mi hijo, ay, qué pena tengo. No hay de qué. No se preocupe, si yo también estoy en lo mismo que está. Que te emocionada de chipote. Entonces, esa decisión la tomamos así, una decisión muy a largo plazo, compleja, y resultó, ¿verdad? Ya tenemos nuestra vivienda, es más, terminamos de pagarla ya al banco, ¿verdad? Y entonces, pero sí tuvimos que tomarlo en cuenta los dos, mi esposo y yo, no solo fue una decisión mía. Comenta, ustedes son una pareja muy unida, que toman, sí, verdad, fuéramos de acuerdo. Sí, siempre toman sus decisiones en equipo, como usted lo dijo. Cada uno pone su parte de liderazgo,
que es lo que nosotros estamos viendo, que eso es lo más Yo importante. Lo más importante, y yo les voy a dar como consejo, ¿verdad? Como dice mi papá, 2 cabezas piensan mejor que una, dice. Así Entonces, yo es. creo que las ideas en conjunto funcionan mejor, ¿verdad? Porque Correcto. las aportaciones de varios son mejor, ¿verdad? Sí, no, Y pensar con cabeza fresca. Ustedes así, como líderes, pensar con cabeza fresca, no estar haciendo las cosas por la euforia, por el momento, no, sino que con cabeza fresca. sí, no, no, y comparto su opinión. Primero es Dios y que lo bueno que entre los dos tengan una comunicación, se podría decir espectacular, porque prácticamente piensan igual y que eso es la base. eh, Usted es un líder y su esposo es otro. Entonces, el liderazgo de ambos lo mezclan para que pueda salir una buena opinión entre los dos. Así es, así es. Sí, claro. Bueno, mi siguiente pregunta sería, una decisión que tuvo que tomar para mejorar un área concreta. ¿Cómo usted logró crear esa decisión? Para poder lograr un área concreta. ¿Correcto? Por ejemplo, en el ámbito laboral, como yo le comentaba a su compañero, ¿verdad? Sí. Con el área curricular en mi trabajo. No es igual estar trabajando con adolescentes que ir a trabajar con los pequeños, porque hasta en el asunto del contenido, las áreas curriculares son diferentes. Entonces, manejar, conocer de la situación, tomar esa decisión de ponerme a leer los contenidos para los niños pequeños, organizar mi planificación con ellos, realizar diferentes actividades y poder lograr esos objetivos propuestos. Así es. No, y fíjese que en el área, bueno, le voy a hablar en el área de lo que pasa a mi mamá, que ella es en prebásica. Existen diferentes áreas que ellas, en el transcurso de su jornada laboral, ella que es el área socioemocional. Ajá. Esa área, mire, sinceramente es bien bonita, porque es yo muy a veces, bonita. sí, es bien bonita. Bueno, se me escapan las demás porque sí son varias, pero créame que esa es el área de todas las que ella implementa es la que a mí me gusta, porque Sí. usted ahí ve no solo algo que le beneficia a los niños, sino que también a uno de adulto, porque ella implementa y el niño absorbe. Entonces, ella le está liderando al niño que aprenda lo bueno, porque fíjese que él tuvo un alumno de que él tomó el liderazgo, de decirle, profe, yo lo quiero hacer, no lo haga usted, yo quiero hacerlo. Y ella lo pasó y el niño viera que implementó muy bien el trabajo que ella le asignó. Entonces, ella tomó ahí una decisión concreta, una decisión momentánea. El niño le dijo, yo puedo hacerlo, y ella le dio la oportunidad de que lo hiciera. Así es, sí. Y eso es lo bueno de tener, como dice usted, que un líder no nace, sino que uno se va desarrollando poco a poco. En el transcurso. Así es, correcto. En el transcurso. Sí. Y esas decisiones concretas las tomamos, nosotros las realizamos en todo momento. Por ejemplo, cuando estamos en la escuela, ¿verdad? Más que todo cuando estamos en presencial, en el cambio de actividad en el transcurso del desarrollo de las clases. Se toman varias decisiones que ocurren espontáneamente. Así es. Y más ahorita que todo es online. Sí, con los niños. Sí, todo. Ojalá Dios quiera podamos ir pronto a las escuelas este año. Ojalá que sí, para que ya implementen a lo que básicamente todos ya estamos acostumbrados. Así es. Sí, ok, sí. Bueno, mi última pregunta sería, ¿qué elementos necesita usted para tomar las decisiones de su día a día? Pues mire, Katia, es usted, ¿verdad? Roxana, perdón. No se preocupe, no se preocupe. Mi nombre es Doris Meléndez también. Creo que su compañero dijo Díaz, pero soy Meléndez Arias. Bueno, Roxana, mire, yo tengo muy claro, y lo tengo como mi línea, como mi dirección, que los elementos necesarios para tomar decisiones son esforzarse en primer lugar, ser optimista,
Así es. El optimismo, saber que yo puedo lograrlo, saber que yo puedo hacerlo. Y como le decía, con la ayuda de Dios yo lo voy a poder realizar. Y ser organizado también, ¿no? Tener metas fijadas, un proyecto. Por ejemplo, si yo voy a implementar un proyecto, voy a dirigir un grupo, tener una planificación, tener una organización. Pero sobre todo, ser optimista, ¿verdad? Y esforzada. No, y sí, tiene razón. Considero que la parte más importante para implementar una jornada es tener sus metas de lo que hará en su día. Porque Así si usted empieza, ay, ¿qué iba a hacer primero? ¿Qué iba a hacer lo otro? Y mientras tanto, usted ya tenga una agenda de su día, se le hará más fácil poder más desarrollar fácil. todas sus actividades. Así es. La organización sobre todo, ¿verdad? Así es, claro. Yo me Que eso pongo, es lo más importante. a veces yo he aprendido mucho en cuanto a eso de los elementos necesarios para desarrollar actividades durante el día. Por ejemplo, cuando salimos a hacer mandados, mi esposo va con una lista y yo lo quedo viendo, porque yo para eso como que no soy buena, para allá, yo llevo mi lista aquí en mi cabeza. Entonces él lleva anotado, va, voy a hacer esto, voy a chequeando lo que va haciendo. Yo lo quedo observando. Vos como que exagerás, le digo, pero eso es bueno. Claro. La organización. Sí. Sí. Es como cuando usted manda a un niño a la pulpería. Usted le anota todo lo que lleva. Sí. Sí. Así es. Así Así es. es. Entonces, esos son los elementos para mí muy importantes. La No, sí, organización sobre todo, ¿verdad? sí, no, y sí comparto lo mismo con usted, que para mí ser organizado en su día a día, tener su agenda ya completa para uno poder ejercer todo lo que necesita en su día. Así es. Sí. Así es. Bueno, le agradezco mucho y lo Un dejo gusto, con... Roxana. El Un gusto es gusto mío. conocerlos. El gusto es mío. Ahí nos vamos a Bueno, seguir conociendo. Bueno, claro que sí. Lo dejo con mi compañero Andrés. muchas Buenas gracias. noches, licenciada Doris. Buenas Belén, de noches, verdad, Andrés. un placer estar aquí con nosotros y tomarse el Igual el tiempo de mío, Andrés. compartir, pues, esas experiencias mutuas, ¿verdad? En el ámbito laboral y ya que sea en el ámbito de su hogar también, ¿verdad? Y también le tengo una, pues, más que pregunta, sería que nos cuente alguna anécdota que tanto como usted y su, digámoslo así, y su esposo han tomado en conjunto y un logro que ellos hayan tenido. Pues mire, Eduardo, Andrés Eduardo, ¿verdad? Como le decía a tus compañeros, yo, uno de los logros que hemos obtenido con mi esposo es el proyecto de vivienda, que ya lo compartí con tu compañera anteriormente, ¿verdad? Esa fue una de las decisiones más grandes que hemos tomado en la vida y que lo hicimos en conjunto, Eduardo, lo logramos juntos, hicimos el proyecto y fueron decisiones muy acertadas y que gracias a Dios la pudimos lograr, ¿verdad? Que era también una decisión a largo plazo, una decisión compleja. Ok, muchas gracias. Para continuar, le tengo una serie de preguntas, ¿verdad? Cuénteme una experiencia en la que trabajó en grupo y consiguió un logro. Por ejemplo, en el ámbito laboral, Eduardo, cuando trabajamos con el grupo con maestras del grupo de primer grado, nos pusimos de acuerdo, organizamos planificación juntas, estudiamos los objetivos y las áreas curriculares con los niños y pudimos lograr un trabajo de excelencia con ellos. En conjunto lo hicimos. Gracias. Cuénteme usted en algunas situaciones solucionó. Por ejemplo, no necesariamente en el área laboral, ¿verdad? Hace unas semanas estamos en una clase del diplomado con un grupo de compañeras. Hicimos un análisis por una exposición y una de mis compañeras estaba exponiendo. En el momento a ella se le fue la energía eléctrica y nos quedamos como en stand-by, ¿verdad?
Entonces, en el momento yo dije, voy a tomar la batuta y continuar yo con la disertación. Pedí permiso a la licenciada y pudimos lograr el objetivo de culminar con la exposición. Para mí esa fue una gran aportación porque pudimos lograr terminar la exposición y que nos pudieran asignar nuestra puntuación como equipo. Gracias. Para finalizar, la última pregunta, ¿verdad? Cuénteme una situación en la que haya motivado a sus alumnos como usted de docente. Con un grupo de estudiantes, Eduardo, de mi primer grado, niños que tenían dificultad para leer y escribir, que no eran muchos, eran como unos 3 o 4 estudiantes. Y motivarlos a que aprendiéramos a leer y escribir mediante canciones, lectura de cuentos, videos. Esa fue la motivación que yo utilicé con esos niños para poder enseñarles a leer y a escribir. Y también resultó con excelencia el proyecto con ellos. Al final del año se lograron los objetivos con esos niños. O sea, ellos no se adaptaban a la metodología general que teníamos en el aula, ocupaban una atención aparte. Entonces yo lo implementé así, mediante videos, canciones, cuentos, y funcionó, Eduardo. Bueno, para concluir, se lo dejo a mi compañero Ricardo Valladares. Un gusto, Eduardo, escucharles a ustedes y estar compartiendo con ustedes experiencia, mami. Muchas gracias. Igual. Bueno, como decía Andrés, voy a concluir, pero básicamente mi conclusión es darle gracias por su tiempo. Sé que la estuvimos molestando durante varios días, tratando de organizarnos. No, pero igual le agradecemos mucho su tiempo. Sé que esto es simplemente un favor para nosotros. Ya saben, a la orden. De nuevo, agradecemos todo lo que nos ha podido compartir en este día. Y nada más, solo despedirnos y de nuevo agradecerle por su tiempo y por todas las respuestas que nos dio de forma muy abierta, y se lo aprecio mucho y sé que cada uno de mis compañeros también lo hace. Quiero felicitarles a ustedes, ¿verdad? Y que continúen con ese optimismo y verlos como futuros profesionales para el bien de la sociedad y del país, ¿verdad? Los felicito. Y Muchas a la gracias. orden para cualquier cosa que necesiten de mi parte, estoy a la orden. Eduardo tiene mi contacto, ¿verdad? Para que sigamos compartiendo. Muchas gracias, muy amable, de verdad, licenciada Doris Meléndez. Perdone Sí, que Meléndez. me confundí ahí. No, no se preocupe, no se preocupe. Igual yo dije Katia y es Roxana. No, no hay Mi disculpa, Roxana. No, no hay de qué, no tiene por qué. Igual, como decía Ricardo, agradecerle por darnos este tiempo de su día para poder ayudarnos con la clase. De verdad, estamos muy agradecidos con usted. Yo con ustedes contenta de compartir y mis disculpas porque como había lluvia no pude estar en la hora que ustedes decían, pero contenta de compartir con ustedes. Sí. Éxitos. No igual, muchas gracias. Bueno, igual, bendiciones para usted. Igual, feliz noche, descanse. Gracias, muchas gracias.